Vaquero, que no puede estar hoy con nosotros, lamentablemente, a David Árcega, a Sergio Mans y a Mariano Pérez. Algunos de ellos son unos auténticos activistas de las actividades culturales de Santa Coloma. Me alegra enormemente encontrármelo siempre en todos los actos que se celebran en la ciudad, en el teatro, en las calles, en las batucadas, en todos, absolutamente en todos. Ellos saben que me da mucha alegría cada vez que los veo. Que son unos montajes de la ciudad actual en la misma imagen montada con los mismos puntos en imágenes de otras décadas, ¿no? Y bueno, luego aquí tenéis la sala, esta pared es dedicada más que nada a lo que es Santa Coloma y lo otro a lo que hacemos nosotros, cada uno ha seleccionado un poco lo que ha creído más conveniente. Si lo escaneáis con el móvil con una aplicación, os va a llevar a una página de Google donde va a salir la foto directamente y podéis comentarla, compartirla, bajárosla y bueno, así podemos interactuar un poquito más con lo que es el público de la exposición y saber qué opináis, ¿no? La verdad es que nos gustaría que dejáis comentarios tanto buenos como malos. Ya lo han explicado todo. Muchas gracias. En aquesta exposició ens trobem amb una mirada de les ciutats, de la imatge de la urbe, explicada, per una cosa molt important que hi ha a totes les ciutats, també a la nostra, que és que són les persones les que els donen contingut i els donen ànima. En cadascuna d'aquestes imatges veiem molta gent en acció, molta gent fent moltes coses i molta gent també fent creativitat que capta l'objectiu i la mirada de cadascun d'aquests artistes de la nostra ciutat, de Santa Coloma de Gramenet. De fet, amb el Facebook del Sergio Mas, entrem també moltes vegades per conèixer la nostra Santa Coloma i, evidentment, doncs, estic molt agraïda que en el marc de la nostra festa major, els 4, hagin volgut omplir la sala de Consistoré, aquesta visió de les ciutats